En los yacimientos, los fluidos están sujetos a la acción de varias fuerzas y energías naturales. Fuerzas de presión, fuerzas de fricción por viscosidad, de gravedad de energía y las fuerzas capilares, las cuales actúan en el movimiento de los fluidos hacia los pozos o para retenerlos en el yacimiento. Cuando esas energías son suficientes para promover el desplazamiento de los fluidos desde su interior hasta el fondo del pozo y de allí a la superficie. Se dice que el pozo fluye naturalmente, es decir, el fluido se desplaza como consecuencia del diferencial de presión entre la formación y el pozo. Fuerzas de presión. La presión natural del yacimiento es producto de la naturaleza misma. Se deriva del mismo proceso geológico que formó el petróleo y del yacimiento que lo contiene, y de fuerzas relacionadas de sobrecarga, que representan las formaciones suprayacentes y del agua dinámica subadyacente. Fuerzas de fricción por viscosidad. Medida de la resistencia al flujo de un fluido. Las fuerzas viscosas en un fluido son proporcionales a la tasa con la cual cambia la velocidad del fluido en el espacio. La constante de proporcionalidad es la viscosidad. Gravedad de energía. La energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la configuración que tenga en un sistema de cuerpos, que ejerce fuerzas entre sí. Puede pensarse como la energía almacenada en un sistema o como una medida de trabajo que un sistema puede entregar. Fuerzas capilares. Es una de las fuerzas más importantes que controlan y gobiernan la distribución de fluidos en el yacimiento. Las fuerzas capilares se originan de la acción molecular de dos o más fluidos immiscibles, petróleo, agua o gas, que coexisten en el medio poroso. Se expresa en términos de diferencial de presión en la interfase entre las fases mojantes y las fases no mojantes. El proceso de producción de un pozo de petróleo se inicia desde el instante en que los fluidos comienzan a moverse, desde el radio externo de drenaje del yacimiento, y termina cuando son recolectados en la estación de flujo. Los fluidos transportados pierden energía en el yacimiento, en el pozo y en las líneas de flujo que los lleva a la estación recolectora. Pronóstico del cese de producción por flujo natural. Se puede realizar a través de análisis nodal. Estos análisis se realizan de un sistema de producción en un conjunto. Permite predecir el comportamiento actual y futuro de un pozo productor de hidrocarburos. Como resultado de este análisis, se puede obtener por lo general una mayoría en la eficiencia de flujo o bien un incremento en la producción. El procedimiento de análisis de sistema, o también conocido como análisis nodal, es uno de los medios apropiados para el análisis, diseño y evaluación, tanto en pozos fluyentes, intermitentes o con sistemas artificiales de producción. El análisis nodal evalúa un sistema de producción dividido en tres componentes básicos, los cuales son flujo a través del medio poroso, flujo a través de tuberías vertical o de producción, flujo a través de la tubería horizontal o línea de descarga. Hola, yo soy Jesús Tirado y pues le vengo a hablar sobre los métodos de levantamiento artificial, conceptos y tipos. El propósito de los métodos de levantamiento artificial es minimizar los requerimientos de energía en la cara de la formación productora, con el objeto de maximizar el diferencial de presión a través del yacimiento y provocar de esta manera la mayor afluencia de fluido sin que se generen problemas de producción como pueden ser arenamiento y conificación de agua, entre otros. Existen diversos métodos de levantamiento artificial
entre los cuales se encuentran los convencionales y no convencionales. Los métodos de levantamiento artificial convencionales son aquellos que poseen una aplicación común en la industria petrolera, ya que son los más utilizados en la producción de crudo. Actualmente, dentro de este grupo encontramos el bombeo mecánico, el cual es el método de levantamiento artificial más usado en el mundo. Consiste fundamentalmente en una bomba de subsuelo de acción reciprocante abastecida de energía a través de una sarta de cabilla. La energía proviene de un motor eléctrico o de combustión interna, la cual moviliza una unidad de superficie mediante un sistema de engranajes y correas. El bombeo mecánico convencional tiene su principal aplicación en el ámbito mundial en la producción de crudo pesado y extrapesado, aunque también se usa en la producción de crudos medianos y livianos, como lo habíamos visto ya en clase. Para que ocurra la acción del bombeo, el pistón realiza un movimiento reciprocante dentro del barril. La tubería confina la sarta de cabilla de succión que acciona a su vez la bomba en el subsuelo. Posee válvulas fijas y viajeras. Son válvulas de no retorno, de bola y asiento, de modo que solo permite el flujo en una sola dirección hacia el cabezal. El volumen encerrado entre estas dos válvulas constituye la cámara de bombeo cuando el balancín está en el punto muerto de inferior. La válvula fija y viajera, como nos lo había dicho la profe en clase, se hallan cerradas al comenzar la carrera ascendente, la presión de fondo y el efecto de succión del pistón. La apertura de la válvula fija, el fluido pasa del pozo hacia el inferior de la bomba. Al mismo tiempo, la columna de fluido ejerce una presión sobre la válvula viajera y permanece cerrada durante la carrera ascendente del fluido, continuando liberando la válvula hasta que el pistón llega al punto muerto del pistón. La válvula fija y cierra y comienza la carrera descendente. El pistón se mueve hacia abajo y produce un punto de compresión cuando la presión interna es superior a la que existe en la válvula viajera. Esta se abre y el fluido es transferido al pistón hasta llegar al punto muerto inferior, donde se repite el ciclo de bombeo. No obstante, hay que tener presente que la tubería debe ser capaz de soportar la presión debido a la columna de flujo sobre la bomba. El levantamiento artificial por gas, este método consiste, como su nombre lo indica, inyectar gas a alta presión en la tubería del pozo, ya sea de manera continua para aligerar la columna hidrostática en la tubería de producción, como se puede ver, flujo continuo, o intervalos regulares para desplazar los fluidos hacia la superficie en forma de tapones de líquido, esto bien sea como flujo intermitente. El método de levantamiento artificial no convencional son todas aquellas tecnologías desarrolladas y mejoradas en los últimos años. Entre estas se encuentran bombeo electrosumergible. Es aplicable cuando se desea producir grandes volúmenes de fluido en pozos medianamente profundos y con grandes potenciales. Son especialmente utilizados para crudos viscosos. Se considera un método de levantamiento artificial que se utiliza una bomba centrífuga ubicada en el subsuelo para levantar fluidos aportados por el yacimiento desde el fondo del pozo hasta la estación de flujo. Se basa en el principio de centroconfiguración de los fluidos. Un rotante gira a alta velocidad y expulsa el fluido hacia la periferia del rotor, donde es ingresado a una tubería. Este tipo de bomba tiene diferentes estados de centroconfiguración, es decir, no es solo un rotor, sino varios que van colocados en forma sucesiva uno sobre el otro y alimentándose entre ellos para ganar mayor presión. El otro punto dentro de este que se encuentra el bombeo hidráulico. El fluido de potencia es tomado de un tanque y alimenta la bomba triple. Pasa por el cabezal del pozo y se dirige a la bomba de profundidad. El fluido motriz retorna a la superficie junto con el petróleo extraído y es conducido nuevamente al tanque. Bombeo de cavidad progresiva.
Consiste en una máquina rotativa de desplazamiento positivo, compuesta por un rotor metálico, un estator cuyo material es elastómero, generalmente un sistema de motor y un sistema de acople flexible. Este modo consiste en el desplazamiento positivo de un volumen, ocasionado por una diferencia de presión, producto de la transformación de la energía cinética en potencial cuando se combina el movimiento longitudinal a lo largo del mismo. La bomba cavidad progresiva o tornillo es un equipo utilizado para el levantamiento artificial de crudo, desde el subsuelo hasta la superficie. Bueno, mi nombre es Nero Sánchez, yo les estaré hablando sobre las curvas de oferta y demanda de energía a nivel de bombeo artificial. Como bien sabemos, la representación de la gráfica de las presiones llegadas de los fluidos al nodo en función del caudal o tasa de producción se denominan curvas de oferta de energía del yacimiento. Y la representación de la gráfica de las presiones requeridas a la salida del nodo en función del caudal de producción se denominan curvas de demanda de energía de la instalación. Si en un caso se elige el fondo del pozo como el nodo, la curva de oferta nos representa el IPR y la de demanda es la BLP. En la parte del balance de energía entre la oferta y la demanda se pueden obtener de dos formas, que es numérica o gráficamente. Para realizarlo numéricamente consiste en asumir varias tasas de producción y calcular la presión de oferta y de demanda en el respectivo nodo, hasta que ambas presiones se igualan. El ensayo del error es necesario. ¿De qué forma? Ya que no se pueden resolver analíticamente. ¿Por qué? Por la complejidad de la fórmula involucrada en el cálculo de las presiones en función del caudal de producción. Hola, mi nombre es Daniel Tobar, yo les estaré hablando sobre el seguimiento del nivel dinámico del fluido. Las bombas deben tener la suficiente sumergencia para que el fluido entre a ellas con suficiente presión, evitando problemas de cavitación y soportar las pérdidas de energía ocasionadas por restricciones al flujo antes de la entrada de la bomba, tales como las que ocurren, por ejemplo, en los separadores de gas. Como se desea manejar menos gas libre, la bomba debe ser colocada lo más profundo posible. Es necesario monitorear periódicamente el nivel dinámico del fluido en el espacio anular para garantizar que la bomba siempre estará sumergida en la columna del fluido. Selección de un método de levantamiento artificial. Para la selección adecuada del sistema de levantamiento artificial se debe analizar las características del fluido que se encuentra en el yacimiento y cómo son las condiciones en el pozo, con el fin de lograr un mejor desempeño en la instalación del equipo, tanto en superficie como en subsuelo. Cuando el fluido presenta características que lo hacen altamente viscoso y pesado, se pueden utilizar los siguientes sistemas de levantamiento artificial: gas lift, los cuales por sus características son los más apropiados y usados en la faja petrolífera del Orinoco y en diferentes partes del mundo para la extracción de dicho fluido. Además de ello, se puede utilizar también el bombeo por cavidades progresivas, el bombeo electrosumergible, el bombeo hidráulico y el bombeo mecánico. Los sistemas de levantamiento artificial fueron diseñados y especificados para que cumplan con los requerimientos que desea cada empresa según el tipo de yacimiento y fluido que se debe tratar. Es por eso que estos equipos presentan limitantes a las cuales se les debe dar rangos de operación y verificar que estos sean los más adecuados para cada pozo. Para verificar si los sistemas de levantamiento son aplicables o no para un determinado pozo, es indispensable tener los rangos de operación de dicho sistema, pues es con estas características que se fundamenta la selección del levantamiento artificial. Hola, estamos aquí con el experto ingeniero David González y le vamos a plantear una duda que tenemos con respecto al tema sobre los métodos de selección de levantamiento artificial. Nuestra duda, ingeniero, es cuáles son los parámetros de selección que se aplican para el levantamiento artificial acá en la cuenca de Apure. Bueno, muchachos, para el levantamiento artificial que utilizamos aquí en la cuenca marina de Apure predominan dos: es el bombeo mecánico y el bombeo electrosumergible. El bombeo electrosumergible tenemos como parámetro de selección el alto contenido de fluido que nos tiene los yacimientos. Cuando hablo de fluido es agua, petróleo, baja relación de gas
bajo contenido de arena. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho gas, la bomba cavita. Al cavitar se daña lo que es tanto las etapas como el motor. Si tenemos mucho contenido de arena, también hay abrasión en las partes mecánicas móviles de la bomba, entonces se daña, ¿verdad? Y la inclinación. Cuando hablo de inclinación es que el método de levantamiento artificial electrosumergible nos permite ser insertado en pozos que sean inclinados y horizontales, ¿verdad? Eso dependiendo obviamente del grado de desviación que tenga. El bombeo mecánico por su parte, el bombeo mecánico sí tiene que ser vertical, y que tampoco tenga alta relación de gas ni alta relación de arena, porque la arena es abrasiva con la sarta de cabilla que tiene el método de levantamiento artificial por bombeo mecánico, y la alta cantidad de gas nos daña lo que es la bomba tanto de viaje como la bomba de subsuelo. Entonces, esos parámetros que nosotros tenemos que manejar para tener la selección idónea de un método de levantamiento artificial en cualquiera de las cuencas. En las cuencas marinas Apure predomina bombeo mecánico, bombeo electrosumergible. Muchas gracias. A la hora.